Bueno, comenzamos con los músculos intrínsecos del miembro torácico. Los músculos intrínsecos, como dije en la clase pasada, unen los diferentes segmentos del esqueleto del miembro. Es decir, pueden tener su origen en la escápula e insertarse en el húmero, o pueden abarcar más de una articulación, pueden ir desde la escápula hasta el radio, ¿sí? Ya vamos a ver, dependiendo, cada músculo es la extensión que tenga, van a ser músculos largos. Intervienen en la locomoción como una función secundaria, porque en realidad son más de soporte y amortiguación del peso del cuerpo, mantienen los ángulos articulares y hay grandes grupos, ¿sí? Músculos que actúan, por ejemplo, en la articulación del hombro, en la articulación del codo, músculos del antebrazo, que sus vientres se apoyan en el antebrazo y actúan en el carpo o en el carpo y en los dedos. A su vez, entonces, dentro de los músculos del antebrazo hay músculos pronadores y supinadores, que están más desarrollados en los carnívoros, hacen un movimiento de pronación, es decir, una rotación del miembro, y una supinación, que también es una rotación del miembro. Lo que pasa es que la pronación es una rotación hacia medial y la supinación es una rotación hacia lateral. Y músculos dijimos que actuaban sobre el carpo y dedos. Entonces, los músculos intrínsecos del miembro torácico los vamos a ir estudiando de a poco. Primero los vamos a ubicar en un grupo lateral, que se apoyan en el lateral de la escápula, generalmente son el músculo supraespinoso, se va a apoyar en la fosa supraespinosa, ahí se origina, el infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa, el deltoides, que en realidad está más superficial al infraespinoso, y el redondo menor. Están dentro de lo que es el grupo lateral. Acá tenemos, por ejemplo, en una vista de un esquema de perro, lo que sería el supraespinoso y el infraespinoso. Acá se alcanza a ver el redondo menor. Acá les voy a dejar estas imágenes de atlas para que ustedes vayan estudiando cada músculo y vayan completando sus cuadros con el origen, la inserción, la función y la inervación de cada uno de estos músculos que vamos a nombrar. Por ejemplo, con el 6, acá tienen para identificar al supraespinoso. Con el 9 tienen al deltoides, ¿sí? Acá tienen al deltoides. Tiene dos porciones el deltoide, una porción escapular y una porción acromial, que está con el 9'. Ese deltoides completo está apoyado sobre el infraespinoso, que acá se alcanza a ver con el 7. Está más profundo el deltoides. Son todos los músculos que hemos estado nombrando en la capa o en la ubicación lateral, ¿sí? Hasta ahora no hemos hablado de función, solo de que están ubicados por lateral. Acá tenemos otra imagen con el 1 el supraespinoso, con el 2 el infraespinoso, porque acá ya se ha sacado el deltoides. Eso es lo que tienen que analizar. Fíjense en el tendón de inserción de este redondo menor, que va a ir hacia la tuberosidad redonda menor. ¿Sí? Acá lo tenemos con el 3. Ese es el tendón de inserción del redondo menor. Este que está acá es el tendón de inserción del infraespinoso. Y ahí van a tener que agregar que el infraespinoso tiene una bolsa, en su inserción presenta una bolsa sinovial el infraespinoso. Entonces esos son detalles que pueden ir agregando en los cuadros. Entonces, vamos a ver ahora el grupo medial. El grupo medial, tengo que ver una vista medial de la escápula donde voy a ver apoyado el subescapular, dentro de la fosa subescapular. Van a tener otro que es el coracobraquial, que acá lo están viendo, que cruza al tendón de inserción del subescapular. Ese es el coracobraquial. Y el redondo mayor se ve en una vista medial. Viene del borde caudal de la escápula y se va a insertar en la tuberosidad redonda mayor. Fíjense en que se inserta el redondo mayor junto con el dorsal ancho. Este dorsal ancho lo vimos en la clase pasada porque es un extrínseco. Pero hay que empezar a razonar y relacionar las inserciones para no estudiar de memoria. El redondo mayor se inserta en la tuberosidad redonda mayor del húmero, junto con el dorsal ancho.
Acá les dejo una imagen de la vista realmente lo real, de un atlas, para que vean el subescapular que está con el 2, con el 3, el redondo mayor y el dorsal ancho que van a ir juntos hacia el húmero. Con el 4 tienen el córaco braquial. Estos son los músculos que hemos estado nombrando en la capa, en la parte medial. Ahora lo vamos a dividir por funciones. ¿Quiénes extienden el hombro de todos los que hemos estado nombrando? Dos que los vimos por lateral, el supraespinoso y el infraespinoso. ¿Por qué están subrayados? Porque son los principales extensores del hombro. Y que ustedes tienen que completar el cuadro de la guía que dice músculos extensores del hombro, principalmente estos dos. Ahí van a leer de los libros de dónde se originan, a dónde se insertan, qué nervio va, que yo ya se los puse acá el nervio que va, es el nervio supraescapular, que es otro nervio del plexo braquial. Ya vamos a hablar un poquito de plexo braquial. ¿Por qué les hice este ángulo acá? Esta es la articulación del hombro, entre la escápula y el húmero. El ángulo de flexión está por caudal y el ángulo de extensión está por craneal, es decir, todo tendón de músculo que pase por craneal, cuando se contraigan, ¿qué hace? Extiende el hombro. ¿Sí? Todo lo que esté acá extiende el hombro cuando se contrae. Distinto es a que pase por este ángulo. Si un músculo pasa por este ángulo, cuando se contraigan, tiende a cerrar, a levantar el húmero contra la escápula. Por eso, si el tendón pasa por esta parte caudal, el músculo va a flexionar el hombro. Les hice esta especie de llave para que ustedes noten la diferencia. Estos tendones de los músculos tienen que estar pasando sí o sí por craneal del hombro para que puedan extenderlo cuando se contraigan. Otro músculo que colabora con la extensión es el bíceps braquial, que todavía no lo hemos visto porque actúa en el codo. Pero como es un músculo que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, pasa por el surco intertubercular del húmero y llega hasta el radio, la principal acción la va a tener en el codo, el bíceps braquial. Va a ser un flexor del codo. Pero como nace en la escápula, pasa el tendón por acá. Por lo tanto, también es un extensor del hombro. Otros que están no están resaltados, pero son músculos que ayudan a extender el hombro, pueden ser el brachiocefálico, que era un extrínseco, el córaco braquial, que lo vimos en la vista medial, y el subescapular. Estos dos pueden extender o flexionar el hombro, dependiendo de su tendón si está corrido o no de este ángulo. ¿Quiénes flexionan el hombro? Acá tenemos el arco de la flexión del hombro. Todo tendón que pase por acá flexiona el hombro. Y son los que vimos, acá está el mezclado de lo que vimos en la capa medial o en la ubicación lateral. ¿Por qué? Porque el deltoides lo vimos por lateral. Se apoyaba acá por lateral sobre el infraespinoso, ¿sí? Pero el deltoides lo que hace su tendón es pasar por acá, por lo tanto es un flexor del hombro. Al redondo mayor lo vimos por medial, pero bien pasando su tendón por este ángulo, por lo tanto es un flexor del hombro. Y el redondo menor lo habíamos visto por lateral, debajo del infraespinoso o más caudalmente al infraespinoso. Entonces nunca se olviden que estos tres músculos flexionan el hombro: deltoides, redondo mayor y redondo menor. Y los inerva el nervio axilar, ¿sí? La cabeza, esta flecha no sale del tríceps, ¿sí? La tercera flecha sale del redondo menor. Son los tres que están inervados por el nervio axilar. Ya la cabeza larga del tríceps braquial colabora con estos tres, pero también es un músculo importante. Ya vamos a nombrar el tríceps, porque el tríceps no tiene su principal acción sobre el hombro. Pasa lo mismo que dijimos recién con el bíceps. Como son músculos largos, la principal acción del tríceps va a ser también en el codo, extendiendo el codo. Pero como esta cabeza nace en el borde caudal de la escápula, también pasa por el hombro y flexiona el hombro. Los que están en letra más pequeña también colaboran en la flexión del hombro. El dorsal ancho, que lo vimos dentro de los extrínsecos. El infraespinoso podría flexionar si su tendón se pasa hacia caudal,
pero lo vimos que su principal acción era un extensor del hombro, lo mismo que el subescapular y el coracobraquial. Están como en el límite. Corte transversal de la escápula, para que ustedes razonen. Acá, este es el hueso escápula. Ustedes la cortan en forma transversal y la miran desde arriba, la escápula, desde una vista más dorsal. ¿Y qué van a ver? Apoyado en la fosa subescapular al músculo subescapular. Esto es medial. Por eso ven al subescapular, ven al redondo mayor, ven la llegada del dorsal ancho. Y en la parte lateral, acá están viendo las fosas de la escápula. Esta es la fosa supraespinosa, por lo tanto se apoya el supraespinoso. Y esta es la fosa infraespinosa con el músculo infraespinoso. Y fíjense en cómo arriba del infraespinoso se apoya el deltoides. Y acá se alcanza a divisar la cabeza larga del tríceps. Láminas del popesco que se las voy a dejar por si las quieren imprimir y para que comparen lo que hemos hablado de perro con un bovino, por ejemplo. Esto es una lámina de toro, donde acá se están viendo algunos de los músculos que hemos nombrado, como el supraespinoso, con el 7 están viendo el infraespinoso, con el 11 están viendo una parte del deltoides. Acá tenemos lo mismo, pero en una vista más profunda. Acá tienen el 8, el infraespinoso, incluso un poco como cortado, para que se vean porciones más profundas de ese músculo. Con el 13 tienen el redondo menor. Con el 12 se alcanza a divisar, pero no se ve de todo completo desde lateral, el redondo mayor, porque es un músculo medial. El plexo braquial voy a hacer una breve introducción porque se va a volver a dar al final de todas estas clases, pero es para que tengan una idea de dónde provienen los nervios que le van llegando a estos distintos músculos. El plexo braquial es un conjunto de nervios cuyo origen son ramas ventrales de los nervios espinales cervicales. Esto es un tema que van a terminar de entender cuando veamos sistema nervioso. Al final de Anatomía 1 vamos a hablar del sistema nervioso, vamos a hablar de la médula espinal. Hasta ahora lo único que ustedes han visto es la columna. Saben que en la columna las vértebras cervicales, o en este caso cervicales y torácica, pero toda la columna tiene un canal por dentro, tiene un foramen vertebral donde va la médula espinal circulando por ahí. Esa médula es tejido nervioso. Entonces la médula espinal que circula por dentro de la columna larga emite nervios. Esos nervios tienen, las partes de esos nervios tienen nombres. El nervio espinal tiene una raíz dorsal, una raíz ventral. Acá a nivel del foramen intervertebral se está formando el verdadero nervio, el nervio espinal, y ese nervio cuando sale tiene una rama dorsal y una rama ventral. A nivel de ese foramen, entonces, intervertebral que ustedes vieron, ya el nervio se empieza a dividir en una rama dorsal y en una rama ventral. Cuando varias de estas ramas ventrales se juntan a nivel del cervical 6, o sea, la rama ventral del nervio cervical 6, después me tengo que ir al espacio del cervical 7, cervical 8, torácico 1 y torácico 2, todas esas ramas que han salido, a ver si tengo otra imagen acá. Esas ramas ventrales que han ido saliendo de cada foramen intervertebral se terminan formando un manojo de nervios, todo un ramillete de nervios a nivel de la axila. Si esto es una vista medial del miembro, si yo estoy viendo la escápula de adentro, si lo viera en una vista lateral tengo que levantar totalmente el brazo y mirar en la axila para notar estos manojos de nervios. De todo ese entrelazado de nervios o plexo empiezan a surgir otros nervios que ya empiezan a tener nombres. Los que están marcados acá son los que ya ustedes han ido llenando los cuadros de los músculos extrínsecos, porque el nervio torácico largo, por ejemplo, va a un músculo extrínseco. El tóraco dorsal va al dorsal ancho, que es otro extrínseco. Entonces yo acá les marqué los nervios del plexo braquial que van a músculos extrínsecos. El pectoral craneal, para ir al pectoral superficial, el pectoral caudal, que va al pectoral profundo, el torácico lateral, el tóraco dorsal. Todos estos nervios ustedes los han ido
agregando en los cuadros que han ido viendo, ¿sí? El torácico largo para el serrato ventral y así sucesivamente. Acá hay algunos nervios que ya pertenecen al tema de hoy. El supraescapular es el nervio del plexo que inerva al músculo supraespinoso y al infraespinoso. Acá surgen varios filetes que se llaman nervios subescapulares. Van a ir hacia el músculo subescapular. El nervio axilar es uno de los más importantes, junto al radial. El nervio axilar inerva es un nervio grande, inerva los flexores del hombro, que vimos como que eran el deltoides, el redondo menor y el redondo mayor. Y acá les dejo la imagen completa para que impriman porque vamos a seguir avanzando con grupos musculares y van a tener que ir siguiendo qué nervios llegan a esos grupos musculares. Porque si algún nervio se lesiona, va a provocar atrofia de ese músculo o que el animal arrastre un miembro. Si hay un trauma en el miembro del animal, los miembros, me lo va a demostrar con distintos signos a eso, ¿sí? Acá se los dejo a mayor aumento en un animal grande, cómo se vería este plexo, ¿sí? Cómo va a ir llegando a los distintos músculos. Y acá se alcanza a ver un linfonódulo porque en la región de la axila hay nódulos linfáticos axilares también, pero ya no son palpables. Esto es lo mismo en el perro en una vista medial, para que ustedes tengan láminas para imprimir e ir marcando los nombres más importantes de los músculos y nervios que estamos hablando. Músculos que actúan en el codo. Ya para ir terminando tenemos el grupo craneal, pasa por craneal del miembro y tenemos al braquial y al bisebraquial. Acá es más sencillo que lo que vimos del hombro. ¿Por qué? Porque todo músculo que pase, que esté ubicado por craneal, flexiona el codo. Entonces lo que tienen que saber es llenar los cuadritos con el origen del bisebraquial. Por ejemplo, les digo como un ejemplo el bisebraquial. Se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial. Está inervado por el nervio músculo cutáneo, que es otro nervio del plexo, y la función es flexionar el codo. Ustedes busquen el braquial y llenen los cuadros con el origen, inserción y función. El braquial no es un músculo tan largo como el bíceps, no va a nacer en la escápula, va a nacer a proximal del húmero. Entonces no va a tener como función extender el hombro. Solamente el braquial flexiona el codo. Acá lo ven en una disección, en una vista medial, voy a ver completo al bíceps. Este es el bíceps braquial. Y ahí se alcanza a ver una parte del braquial. Acá les dejo láminas para que ustedes empiecen a identificar estos músculos. Por ejemplo, con el 10 está el músculo braquial. En esta parte, a ver, en esta, con el 9, vuelven a ver el músculo braquial, porque son vistas laterales. Entonces ahí puedo llegar a ver el braquial en una vista lateral. Y pasando al grupo caudal del codo, tengo que estudiar 3 músculos importantes. El tríceps braquial, ese va a ser el ángulo por donde tiene que pasar para poder extender el codo. Todo el grupo caudal va a extender el codo. El tríceps braquial, el tensor de la fascia del antebrazo y el anconio, que es un músculo más pequeño. Con esos 3 tienen que llenar los cuadros. Tienen que estudiar que el tríceps tiene 3 cabezas, por eso se llama tríceps. Cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. En el perro se le agrega la cabeza accesoria. Entonces el perro, en una excepción, tiene 4 cabezas. Acá se alcanzan a ver la cabeza lateral y la cabeza larga del tríceps. Y acá voy a dejar algunas imágenes más. Son similares a las anteriores. Acá tienen con el 9' la cabeza lateral. Y esto es la cabeza larga en una vista lateral. Acá tenemos también una vista lateral con la cabeza larga que está con el 5. Esto es cabeza larga.
Con el 6, porque se ha levantado acá, las otras cabezas alcanzan a ver la cabeza accesoria que queda entre medio de las otras nombradas anteriormente, ¿sí? Entre la lateral, se ha sacado la lateral acá. Al sacar la lateral puedo ver la accesoria y se ve completa la cabeza larga. Entonces, volvemos a eso que hemos estado diciendo, que el tríceps tiene las tres cabezas. Acá tienen un esquema para ustedes, una lámina para ustedes poder imprimir cómo se vería la cabeza accesoria. Y en la vista medial voy a ver la cabeza medial del tríceps. Acá tienen la disección de lo que sería el tensor de la fascia del antebrazo. Este tensor es un músculo que está naciendo en la aponeurosis del dorsal ancho y se va hacia la fascia del antebrazo. Como pasa por el ángulo de extensión del codo, pasa por caudal, termina extendiendo el codo. ¿Qué es lo importante de estos músculos? Estudiarles el origen, la inserción, la función, que son todos, dijimos, extensores del codo, y la inervación. Nunca se olviden el nervio radial. El nervio radial es un nervio importante que va a los extensores de codo, carpo y en algunas especies llega hasta el dedo, pero sobre todo extensores del codo y carpo. Acá dejo algunas imágenes con disecciones más profundas para que ustedes las puedan estudiar más en detalle. Con el 1 acá ven bien el bíceps, porque esto es una vista medial, el bíceps braquial. Con el 3 están viendo la cabeza medial del tríceps braquial y con el 4 se alcanza a ver la accesoria. La cabeza larga es muy grande, la cabeza larga del tríceps. Y acá están viendo, por ejemplo, con el 6 al tensor de la fascia del antebrazo. Y acá les marqué los nervios importantes para seguir de lo que hemos estado nombrando. Al nervio músculo cutáneo como el nervio principal que va a inervar al bisebraquial y al braquial, es decir, a los flexores del codo, que van a pasar por acá, pero hay que seguirlo a este nervio músculo cutáneo porque lo tienen acá, ¿sí? En esta parte, porque va a los flexores del codo. Y el radial es un nervio grande, importante, que les dije que iba a los extensores, el nervio radial del codo, carpo y dedo. Bueno, más láminas que quedan para que ustedes impriman. Y dejamos una especie de resumen con los nervios, el nervio torácico lateral. Les había dicho, por ejemplo, el torácico largo va al serrato ventral, el torácico lateral al cutáneo del tronco, el tóraco dorsal al dorsal ancho, el pectoral craneal a los pectorales superficiales. Todo esto que estoy nombrando son de los extrínsecos. El subescapular, ya acá ya empezamos con los intrínsecos. El subescapular va al músculo subescapular, el axilar a los flexores del hombro, el músculo cutáneo a los flexores del codo. El supraescapular, no confundan los nombres, se llama nervio supraescapular y los músculos se llaman supraespinoso e infraespinoso. Y el nervio radial, principalmente extensores del codo y carpo. La clase que viene vamos a seguir nombrando al ulnar y al mediano, porque ya nos vamos más hacia distal de la mano. Esta lámina final es porque pueden repasarlo también con láminas de animales grandes, de rumiantes, o también imprimir láminas de equinos. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy.